entonces vamos definiendo la presión hidrostática nuevamente. Entonces, si es que aquí tenemos un fluido y este fluido se encuentra, dentro de este fluido se encuentra sumergido un objeto. Entonces, recuerden, habíamos dicho que la presión actúa en todas sus direcciones, ¿verdad? Entonces, la presión actúa de forma perpendicular y la presión actúa en todas sus direcciones, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un cilindro, un objeto sumergido dentro de este fluido y estamos hablando, ¿no es cierto?, de una franja sumamente delgadita. Entonces, esta franja tiene la misma elevación, ¿no es cierto? Esta es una franja delgadita que podemos definir que todo tiene la misma elevación, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la circunferencia de este cilindro, vamos a tener que la presión ejerce en todas sus direcciones, ¿verdad? Entonces, todas estas flechitas de presión se encuentran a la misma altura, a la misma elevación, en toda la circunferencia de este cilindro, ¿no? Entonces, si es que yo realizara sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto?, en esta franja a lo largo de toda la circunferencia del cilindro, si yo hago sumatoria de fuerzas, yo sé que por simetría esto tendría que ser una sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿verdad? Porque todas estas presiones serían las mismas a lo largo de toda la circunferencia de esta franja del cilindro, por simetría, y la misma profundidad o la misma elevación es la misma presión. Significa que se cancelan o se anulan entre sí y no van a generar una fuerza, ¿no? Lo mismo sucedería a cualquier profundidad o a cualquier nivel a lo largo de este cilindro, ¿no es cierto? Abajo va a haber más presión, pero por simetría se cancelan, arriba un poquito menos, pero por simetría igual se cancelan, ¿no? Entonces sabemos que la presión actúa de forma perpendicular y en todas las direcciones, ¿no? Ya, entonces lo que nos va a interesar en este análisis es que no va a ser ¿cómo se llama? A los lados del cilindro, donde sabemos que por simetría se anulan las presiones y no nos queda una fuerza. Lo que nos interesa en este análisis es más bien las presiones en el tope, en la parte superior del fluido, del objeto, y en el fondo del objeto, ¿no? Entonces, en todas las direcciones alrededor del cilindro, estas presiones se anulan, ¿no es cierto? No nos queda una sumatoria de fuerzas, porque por simetría se anulan. Pero en la parte superior del cilindro no va a suceder eso. Voy a tener igual, de manera que la presión se ejerce de forma perpendicular al objeto o al área de interés. Y ahora tendríamos que ya no es simétrico, ¿no es cierto? Entonces, en los lados sí por simetría se cancelan, pero en el fondo y en el tope de este cilindro tendríamos que ya no son simétricos, ¿verdad? Entonces, obviamente el fondo del cilindro, por estar más sumergido, va a sentir mayor presión, y el tope, la parte superior del cilindro, por estar menos sumergido, va a sentir menor presión, ¿no? Entonces yo quiero definir, punto 1 le voy a llamar abajo, punto 2 le voy a llamar arriba. Ya, yo quiero definir, ¿no es cierto?, en el fondo, le voy a llamar la presión 1. Yo acá le voy a llamar presión 2. Ya, entonces, yo quiero definir todos los parámetros en función de la presión 1, ¿no es cierto? Entonces le voy a llamar P1. Y yo sé que la presión en el punto 2 o la presión en la parte superior del cilindro sería igual a un cambio de presión. Entonces, si yo conozco la presión en el fondo del cilindro, si conozco la presión 1, puedo definir la presión 2 como un cambio de presión, ¿verdad? Este cambio de presión sería presión 2 menos presión 1, ¿verdad? Entonces, acá arriba, presión 2, quiero definirla en términos de presión 1, sé que sería la presión 1 más ese cambio de presión, delta P. De igual manera puedo entonces definir la elevación. Entonces digo que el fondo del cilindro se encuentra a una elevación Z1 y el tope del cilindro se encuentra a una elevación Z2, ¿no? Entonces entre Z1 y Z2, esto sería también un cambio de elevación, delta Z, ¿no? Ya, entonces, si es que este cilindro tiene un área, ¿no es cierto? Arriba y abajo va a ser la misma área. Si este cilindro tiene un área y estamos ejerciendo una presión sobre el área, si estamos ejerciendo una presión sobre un área, sabemos que aquí va a existir una fuerza, ¿verdad? Entonces, lo azul es presión, el vector rojo sería una fuerza 2 y una fuerza 1. Ya, entonces,
¿Cómo puedo definir esta fuerza 1? Esta fuerza 1 en función de la presión, ¿no es cierto? Entonces estoy diciendo que el cilindro tiene un área y mi dato conocido, digamos que es la presión 1. Entonces, si yo estoy ejerciendo una presión 1, que serían todos estos flechitas azules, si estoy ejerciendo una presión 1 sobre este área, ¿no es cierto? Este círculo, sabemos que presión por área sería igual a la fuerza, ¿verdad? Y lo mismo vamos a tener en la parte superior del cilindro, esta presión 2 que se ejerce sobre el área, me va a generar una fuerza 2, ¿no es cierto? Que si recuerdan habíamos definido, presión es igual a fuerza sobre área, el área pasa a multiplicar, entonces la fuerza es igual a presión por área, ¿no? Ya, entonces fuerza 2 de igual manera me quedaría como presión 2 por el mismo área, y ya hemos definido que la presión 2 era la presión 1 más el delta P o cambio de presión. Entonces estoy expresando todo en términos de presión 1. Me quedaría que la fuerza 2 es presión 1 más el cambio de presión multiplicado por el mismo área. Entonces, ¿qué va a suceder si es que ahora, de igual manera, acá habíamos dicho que por sumatoria de fuerzas, por simetría se anulaban. De igual manera, si hago sumatoria de presiones, ¿no es cierto? En esta franja también se anulaban, ¿verdad? Por lo que todos están a la misma elevación y por simetría se anulan las presiones, se anulan las fuerzas, ¿no? Entonces, eso no va a suceder acá, si es que ahora realizo una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Hay una diferencia de presión o hay una diferencia de presión o una diferencia de fuerzas, ¿no? Entonces, recuerden, si estamos hablando de hidroestática, entonces estamos hablando de que los fluidos o los objetos se encuentran en reposo, ¿no? Entonces, yo le voy a igualar a 0 para ver qué condiciones se tienen que cumplir para que este objeto se encuentre en reposo. Yo dejo a este cilindro, ¿no es cierto?, sumergido aquí bajo este fluido y este objeto se queda en este mismo lugar, ¿no es cierto? Ni flota a la superficie, ni se hunde hasta el fondo, ¿verdad? Entonces, voy a realizar, ¿no es cierto?, el análisis de estática, entonces le igualo a 0, ¿no? Ya, entonces aquí me falta un vector más. Si tengo el vector de la fuerza que ejerce la presión en la parte superior y el vector de la fuerza que ejerce la presión en la parte inferior, ¿qué vector más me faltaría en este análisis? El peso del objeto, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí el vector del peso, ¿no? Ya, entonces ahí sí tengo todos los vectores. Entonces por sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, me quedaría positivo para arriba, fuerza 1 menos fuerza 2 para abajo, menos el peso también para abajo, es igual a 0, ¿no? Entonces, esto lo quiero expresar en función de las presiones. Fuerza 1 ya hemos dicho que es presión 1 por área 1. Fuerza 2 hemos dicho que era presión 2 por área 2. Y luego en función de presión 1 más delta P por el área, ¿verdad? Menos el peso. Entonces, para el peso lo voy a desglosar del peso específico. Si recuerdan, peso específico. Entonces, el peso específico habíamos definido como el peso dividido para el volumen, ¿verdad? Esa era la definición del peso específico, ¿no es cierto? Newton sobre metro cúbico. Y de aquí quiero entonces despejar para el peso. Me quedaría que el peso específico multiplicado por el volumen es igual al peso, ¿no? Entonces, eso quiero reemplazar acá. Ya, entonces, definamos el volumen. ¿Cuál sería el volumen del cilindro? ¿Verdad? Entonces, habíamos dicho que este cilindro tiene un área A, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo calcular o cómo puedo definir el volumen de un cilindro? El área por la altura. La altura que sería Z2 menos Z1, que hemos llamado dz, ¿verdad? Entonces, el área por la altura, que sería dz, eso puedo reemplazarlo también acá. Me quedaría que el peso es igual al peso específico por el área por el dz, y eso es lo que voy a reemplazar acá. Peso específico por el área por el delta z igual a 0. Ya, entonces, ¿qué puedo hacer ahora con esta ecuación? Me doy cuenta que todos los términos tienen el área, entonces puedo dividir todo para el área y esto se anula, ¿no es cierto? Se cancelaría el área, ya que todos los términos tienen el área, ¿no? Entonces acá me quedaría presión 1 menos presión 1 más delta P menos peso específico de Z tiene que ser igual a 0, ¿no? De igual manera, me doy cuenta que presión 1 menos presión 1 se anularían y esto también se va, ¿no es cierto? Entonces, simplemente
me quedaría el cambio de presión de este lado y voy a mandar al otro lado peso específico por dz. Por ahí. Entonces este sería menos dp, ¿verdad? Ya, entonces al revés, el dp pasa al otro lado para hacerse, el cambio de presión pasa al otro lado para hacerse positivo y este se queda con el negativo. Ya, ahí sí, ¿no es cierto? Sí, entonces este delta P, como está negativo, le pasé al otro lado, se haga positivo, y este se queda con propio negativo, ¿no? Ya, listo. Entonces, como tengo un dP o un delta P, y al otro lado tengo un delta Z, voy a realizar entonces una integral desde la presión 1 a la presión 2, y desde Z1 a Z2. ¿Verdad? Entonces, la integral de esto, que sería la integral de P1 a P2 de delta P. ¿Se acuerda de cálculo de integrales? P2 menos P1 es igual a, que sería la integral, el peso específico es constante, entonces menos peso específico saldría, y la integral de Z1 a Z2 de Z sería simplemente Z2 menos Z1, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a definir un nuevo parámetro, o voy a definir que Z1 menos Z2 es igual a H, ¿no? Entonces, inverso, ¿no es cierto? Z1 menos Z2, estoy definiendo este nuevo parámetro como H, ¿no? Ya, entonces, como acá tengo este signo negativo, que todavía lo sigo arrastrando, voy a meter este signo negativo, lo voy a meter al paréntesis, ¿verdad? Entonces, si es que meto el signo negativo, me queda peso específico, y cambiando los signos, Z1 menos Z2, ¿cierto? Y esto sería un delta P, ¿verdad? Entonces, este signo negativo que lo veníamos arrastrando, lo meto en el paréntesis, eso daríamos la inversa de los signos, el Z2 se vuelve negativo, Z1 se vuelve positivo. Y me doy cuenta que esto cumple con lo que definió Z1 menos Z2 es igual a H. Entonces, puedo llegar a esta ecuación, que un cambio de presión, ¿no es cierto? Esto representaría un cambio de presión. Entonces yo puedo definir un cambio de presión como el peso específico del fluido multiplicado por la altura o la diferencia de elevación, ¿no? Esta sería la definición de la presión hidrostática. Estoy yo definiendo a la variable H, entonces digo, estoy ahora definiendo esta nueva variable H, y H va a ser Z1 menos Z2. Delta Z sería Z2 menos Z1. No es Z2 menos Z1, sino que es al revés. Z1 menos Z2, a eso le estamos llamando H, ¿no? Entonces, digamos, para diferenciar o no confundir de que no es un delta Z aquí, sino que es una profundidad, una altura del fluido. H es altura. Delta P es el cambio de presión. Y la diferencia es de que Z es una elevación desde el nivel de referencia. Ya, entonces con esto llegamos, como les digo, a una nueva ecuación de la presión, en el que yo puedo determinar un cambio de presión, puedo calcular un cambio de presión si conozco el peso específico del fluido y conozco el cambio de ubicación, el cambio de altura que estoy comparando entre estos dos puntos. Entonces voy a tener ese cambio de presión, ¿no? Entonces H sería, como digo, una profundidad, una altura, mientras que Z es una elevación desde un nivel de referencia, ¿no?